suprema, corazón de Jesús, obediencia y sumisión. No queremos nada si no estás presente, nada que no sea de ti. Aquí estamos todos, Señor. corremos juntos por nuestra bendición. Vamos, diga, dulce Espíritu, dulce Espíritu. Dulce Espíritu, Santo yo soy a la iglesia, Santo de Dios, enamorando su el corazón de presencia. alguien, Señor, en esta Oh, Él está aquí. toca la vida de alguien, Padre. Vamos, La vida de todos los que están conectados, Señor, la vida de Cristina Flores, con su casa, con Randy, con sus hijas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Toca la vida, Señor, de Randall Vega Bermúdez también, que están conectados, Katy Reyes, Adelaida Raya Sandoval, bendiciones. Gracias, Dios. Hay gloria, hay presencia, amén. Yo sé que sí, hay gloria en esta tarde. Hay gloria de parte de Dios. Y sé que esta es una noche para empoderarnos, una noche para recibir fuerza, una noche para seguir conquistando, para seguir adorando, para seguir amando, para seguir dándole gloria al Eterno, al Poderoso. Y rompe cadenas. Vamos, díganos. Visítanos, visítanos, visítanos. Gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo. Te amamos, Dios, y te adoramos. Te adoramos, Rey de Reyes, te adoramos, Espíritu Santo, y te damos gloria a ti, Padre Santo, por este tiempo tan maravilloso, por este tiempo de adoración, por este tiempo, Señor, de palabra, por este tiempo donde se manifiesta el Espíritu Santo de Dios, por este tiempo, Señor, y todos los que se están conectando hasta ahora, por todos los que día a día se levantan orando, se levantan en la presencia del Señor, buscando tu rostro, Padre Santo. Bendice, Señor, a cada uno de ellos. Dulce Espíritu, Pastora Elizabeth, bendiciones para ti. Amén, primo. Te bendigo mucho a ti, a tu esposa, a toda tu familia. Bendiciones para ti. Gracias. Laura en Santa Rusia, que está conectada. Samuel Rojas está viendo el video. Gloria a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Dios está en el asunto. Dios está en el asunto. Estoy convencido de que Dios está en el asunto. Aunque muchas veces no veas o no sientas la respuesta de Dios, Dios está en el asunto. Dios está metido en tu casa. Dios está metido en tu vida. Gracias, Señor. Bendigo la vida de cada uno de ustedes. Le damos gloria al Espíritu Santo de Dios por permitirnos estar en esta hora. Así como dijo Moisés, nosotros decimos, si tu presencia no ha de estar con nosotros, no nos permita hacer ninguna transmisión. Y la presencia de Dios se manifiesta. Los milagros, las sanidades, los mensajes que mandan muchos de ustedes que se conectan lunes, miércoles y sábado. Los mensajes son de testimonios impactantes de cómo Dios está haciendo la obra, de cómo Dios está haciendo algo lindo a través de las redes sociales. Gloria a Dios. Es difícil salir de aquí. Hay presencia, hay mucha presencia. Mucha presencia. Yo siento mucha presencia. Pero también sé, mi amor, que esta palabra la necesitamos todos. Hay mucha presencia. Así es. Sin palabra no podríamos estar, no podríamos vivir felices. Necesitamos una palabra de parte de Dios. Y lo que necesitas es tener una palabra de parte de Dios. Eso es lo que necesitas, una palabra de parte de Dios. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios. Y es que esta palabra, el Señor ya la hemos enseñado, nos la dio hace muchos años,
investigando sobre las armas espirituales y a mí me gustaría que ustedes ahí pongan lo que ustedes creen que son las armas espirituales. Quiero que, a ver, interactuemos, que lo hagamos diferente hoy. Que usted me ponga, que usted me ayude a predicar o nos ayude hoy en esta noche. Y quiero que usted ahí ponga, ¿qué cree usted que son las armas espirituales? Por lo pronto vamos a empezar con esta cita bíblica. En Gálatas 5:1, en la versión de la Reina Valera 1960, y dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Cuando Dios puso esta palabra en nuestro corazón, la puso porque notábamos que mucha gente en el pueblo de Dios pasa atado a un yugo de pobreza, de ruina, de escasez, de dolor, de tristeza, de desánimo. Pasa a veces atado a la escasez, pasa a veces atado a las deudas. Amén. Pasa atado a diferentes cosas. No todos, pero una gran mayoría tiene áreas, lógicamente, porque vamos a ir creciendo y vamos a ir. Pero cuando nosotros empezamos a escribir esta palabra, la empezamos a escribir porque hay una forma para derrotar al enemigo. Y la Biblia la habla muy claramente. La palabra de Dios habla muy claramente sobre cómo derrotar al enemigo. Nos da prácticamente una fórmula, mi amor. Amén. Nos dice cómo derrotar al enemigo. Y muchas veces el dolor o la tristeza o el desánimo o el temor nos hace que nos quedemos calladitos en ese tiempo, tal vez de desierto, de crisis, de dolor, y no sabemos defendernos. Algunos se defienden de diferentes formas y tal vez no es la correcta. Entonces, el Señor nos puso esto en nuestro corazón. Amén. Hace muchos años para enseñarnos. Ya hay gente que está contestando. Bueno, aquí dice Randall Vega, mi primo, dice: pido oración por mi hijo Iván Vega, por sanidad en la pierna. Amén. Declaramos sanidad sobre tu hijo en el nombre de Cristo Jesús, y vamos a estar orando. Después de que terminamos esta transmisión, vamos a estar orando por cada petición que ustedes nos pongan también. Aquí Lorena Garro dice la palabra de Dios. Laura Sanarucia dice la oración. Lorena también dice el ayuno y la oración. Y mucha gente dice Nuria Treus: es el armamento con que contamos día a día para defendernos contra todo. Lauren dice doblar rodillas, me imagino que es lo que quiere decir. Así que, bueno, y comentario: Magali Sánchez, bendiciones para ti, dice la oración, el ayuno, declarar la palabra. Oscar Verde dice armas espirituales, oración, ayuno, lectura, estudio de la Biblia, comunión con el Espíritu Santo, cánticos de alabanza. Bueno, y ahí ponen más comentarios. Gloria a Dios. Antes de que mi esposa inicie, quiero leerle esta versión de este mismo versículo, también de la traducción lenguaje actual. Me gusta hacer una comparación también, o para ver la similitud de las dos versiones que tenemos. Dice: Jesucristo nos ha hecho libres. ¿Cuántos saben que Jesucristo nos ha hecho libres? Dice: Él nos ha hecho libres de verdad. Dice, de verdad. O sea, Jesucristo no hace las cosas a medias. Hay gente que a veces te pregunta, pero qué raro, no. Jesucristo hace las cosas a medias. No es que había cambiado a medias, no. Jesucristo hace las cosas de verdad. Dice: Él nos ha hecho libres de verdad. Así que no abandonen esa libertad ni vuelvan nunca a ser esclavos de la ley. Dios nos está diciendo que nosotros somos libres de verdad. Ya Él nos hizo libres. Así que si usted estaba dudando, no, Dios nos hizo libres. Pero como dice mi esposa, hay armas espirituales que nosotros tenemos en la palabra, que Dios nos ha dado, Dios nos ha entregado, para poder nosotros apropiarnos de esa palabra y para poder luchar contra las acechanzas del diablo. Así que ninguno de nosotros diga: yo no abandono la libertad que Cristo me dio. Alguien que ponga ahí: yo no abandono la libertad que Cristo me dio. Amén. Mi amor, y entonces, si Cristo nos dio libertad, amén, nosotros tenemos derecho, amén, a arrebatar esa libertad. Así es. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces no nos sentimos con la autoridad.
El problema es que pensamos que somos nosotros. Es correcto. El problema es que pensamos que somos nosotros los que tenemos la autoridad, y nosotros lo que vamos a usar es la autoridad de Cristo. Cuando usted habla la palabra y habla con autoridad de Cristo, se transforma. Amén. Cuando el Espíritu Santo está en medio, eso que usted dice se transforma. Aquí veo muchas respuestas y en realidad todas están bien. Pero hay 5 armas espirituales que son profundamente poderosas. Hay gente que me está poniendo la oración, el ayuno, y es una forma de utilizar las armas, pero no son las armas. La oración y el ayuno es como decir el vehículo que vamos a utilizar, Los medios. los medios para usar las armas, porque sin oración y ayuno no las podríamos usar. Pero no son las armas. Y es que eso exactamente es lo que quiero hablar hoy, porque muchos de nosotros tenemos las armas, las tenemos ahí, las podemos utilizar diariamente para nuestras necesidades de acuerdo a la oración, porque usted puede aplicar esas armas en sus oraciones. Así, más adelante vamos a ir explicando cómo, pero usted puede utilizarlas diariamente. Más, uno no debería ni siquiera poner un pie en el suelo cuando se levanta si primero no ha utilizado sus armas. Amén. Porque un minuto que usted se levante sin utilizarlas es un minuto de ventaja para el enemigo. Un minuto sin orar, un minuto sin ponerse a cuentas con Dios, un minuto de levantarse tal vez sin leer su palabra, un minuto usted le está dando ventaja al enemigo. Recuerde, él pasó pensando cómo iba a hacer para robarle, para matarle y para destruirle. Somos enemigos número 1 de él. Pero Dios ya nos dio la victoria en la cruz. Jesús ya nos la dio. Pero tenemos que hacerla efectiva todos los días. Tenemos que declararlo, tenemos que creerlo. Y sí, ahí alguien me puso la fe, claro que es un arma la fe. Pero vamos a ir desarrollando una a una esas armas. Dice la palabra, tal vez la lees tú, mi amor, 2 Corintios 10, 3, 6. Así es, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos, dice, según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. O sea que no es cualquier cosa las armas de Cristo, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta, dice, contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Esto está en 2 Corintios capítulo 10, verso del 3 al 6. Mire qué tremendo, porque la palabra nos dice, hay armas que son espirituales y que les va a ayudar en los tiempos difíciles. Amén. Hay armas que a usted lo van a cuidar, lo van a proteger. Son armas de defensa y hay un arma letal para Satanás. Muchas para defendernos que poco a poco las vamos a ir desarrollando, pero hay una que mata el poder del enemigo. Así que hoy queremos enfocarnos en esas armas. Y mire lo que dice la palabra en Efesios. En Efesios, vamos a ver a dónde la tenemos. 6, del 10 al 14 y del 16 al 20. No sé si la lees tú, mi amor. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos la lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues ceñidos, dice, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, sobre todo
tomad el escudo de la fe con que podéis apagar los dardos del maligno, del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Mire qué tremendo, porque esta palabra nos está hablando igual de las armas, pero las armas cumplen una función. Yo quiero que usted hoy se imagine una armadura, la armadura de una persona que estaba en el reinado de hace años, y se imagina el yelmo, se imagina la coraza, Amén. Se imagina el cinto, se imagina el calzado, y se imagina el escudo, y se imagina la espada. Cada vez que usted utiliza sus armas espirituales, es como que usted se esté vistiendo. Así es. El enemigo un día me mostró en un sueño que la gente, bueno, yo lo que vi fue una guerra con gente que estaba por partes desvestida. Había un enemigo que estaba con toda la armadura puesta desde la cabeza hasta los pies, y había otro ejército de gente que no tenía puesta toda su armadura, sino que algunos tenían el yelmo, pero no tenían la coraza. Tenían la coraza, pero no tenían el cinto. Tenían el cinto, pero no tenían el calzado. Y así el Señor me fue mostrando, era como un ejército renco. Y yo en el sueño yo me quedaba viendo y yo decía, ¿qué es eso? Pero si van así a la lucha, van a perder. Si van así a la lucha, ellos van a perder, porque el otro ejército estaba hasta los dientes de armado. Y el enemigo me decía, ese es mi pueblo, cuando no se pone su armadura, o cuando se la pone por partes. ¿Por qué? Porque utilizamos unas cosas y las otras no. Conforme vamos avanzando, yo les voy a explicar esto. Pero imagínese usted que cuando usted empieza a utilizar sus armas, usted se va a ir vistiendo. Y cada área que usted se va a vestir va a ser protegida. Por ejemplo, si yo me pongo el yelmo, mi mente, mi cerebro, mis pensamientos, mis emociones, mi voluntad va a estar protegido. Porque ¿a dónde empiezan las maquinaciones del enemigo? ¿A dónde empieza él a mandar los dardos si no es en la mente? ¿Dónde es que empieza el pecado si no es aquí? ¿Dónde es que empieza si no cuando usted empieza a hacer planeamientos, cuando usted empieza a hacer cosas y usted dice, ay, nadie se va a dar cuenta por una vez, por esto, por el otro? Es aquí. Entonces, todos los días nosotros necesitamos del yelmo de la salvación. Ahora imagínese la coraza. La coraza cubre generalmente toda esta área y es todos nuestros órganos internos. Todos nuestros órganos internos, entre esos órganos, el corazón. Entonces, ¿qué pasa si una persona se pone el yelmo, pero no se pone la coraza? Yo lo que veía en ese sueño era que venía el enemigo y lógicamente no lo iba a atacar por la cabeza que tenía el yelmo, lo iba a atacar por el corazón, donde le dolía. Y así cada parte. En otros veía el cinto. El cinto, si usted se fija, va a proteger toda nuestra área sexual. Entonces, ¿qué pasa si una persona tiene el yelmo, tiene la coraza, pero no tiene el cinto? Nuestra área sexual va a estar debilitada. Y por lo tanto, el enemigo va a llegar ahí exactamente a perturbar o a molestar. Entonces, en ese sueño, yo lo que veía era cómo el enemigo no golpeaba donde había armadura, sino donde no la había. Y el Señor me hablaba a mi corazón y me decía, quiero que le enseñes a la gente cómo armarse hasta los dientes. Porque ellos no tienen por qué pasar
todo lo que están pasando si estuvieran cubiertos de pies a cabeza. El enemigo va a intentar derrotar, pero no lo va a poder hacer porque nosotros vamos a estar cubiertos con la armadura. Y entonces el Señor ponía eso en mi corazón. Y así, imagínense una persona con toda la armadura puesta sin escudo. ¿Qué pasaría? De ahí igual lo van a lastimar. O con toda la armadura puesta, con escudo y sin espada. El enemigo algún momento lo va a derrotar. Así es, eso está tan sencillo de entender, pero a veces es difícil de que la gente lo haga, porque por las ocupaciones y por lo general muchas personas se levantan a la hora límite para salir, solamente toman el desayuno y salen corriendo. Y esto es algo en lo cual nosotros tenemos que tener conciencia para estar protegidos todo el día, para proteger a nuestros hijos, para proteger nuestra casa, nuestra familia, nuestro negocio, para que el enemigo no tome ventaja. Pablo lo dice muy claro y lo dice, para que podáis resistir en el día malo. Esto es como cuando usted tiene un vehículo, ¿verdad? Que usted no sale sin llantas. Usted no, o el vehículo, usted tiene que tener las 4 llantas del vehículo. O tal vez un caso que no es tan extremo como el que le estoy hablando. Usted tiene su vehículo, pero si usted anda con el repuesto de la llanta, lo anda desinflado, lo anda malo, entonces, ¿qué pasa si por A o por B se poncha en algún lugar? Si se le mete un clavo a una de las llantas, entonces usted va a quedar totalmente desprotegido. Precisamente de esto es lo que habla Pablo, de esto es lo que dice Pablo en la palabra. Y por eso es que nosotros a veces sufrimos cosas en las cuales no nos percatamos o no sabemos por qué es que el enemigo tanto nos ataca, por qué es que el enemigo se enseñorea tanto de nosotros, por qué es que muchas veces decimos nosotros, pero ¿por qué solo a mí? Aquí es cuando yo le invito a cada uno de ustedes para hacer un examen de conciencia y decir, estoy haciendo las cosas correctamente, me estaré revistiendo con esa armadura, no solamente con su ropa, como usted sale vestido o vestida en la mañana, después de que usted se baña y se va para su trabajo o hace los quehaceres, lo que tenga que hacer, pero de eso se trata, de que nosotros tengamos esta cobertura que se llama armadura de Dios. Ahora, yo le puedo decir a usted, con solo escuchar cuál es el área en el que usted está siendo probado, cuál parte de su armadura está descuidada. Vea qué tremendo. Porque yo sé que ahorita mismo usted va a empezar a pensar y usted va a decir, wow, es cierto, el enemigo me ha atacado en mi corazón, con cosas que me duelen, con cosas que me lastiman, con cosas que tal vez, el enemigo me ha atacado en mi mente, es cierto, qué barbaridad, me ha estado atacando la mente, o el enemigo me ha estado atacando mi área sexual. Y usted va a empezar a analizar y se va a dar cuenta que hay alguna de las áreas que usted descuidó. Porque la maldición, dice la palabra, no viene sin causa. Siempre que hay un ataque hacia nosotros, hay una puerta abierta. El enemigo siempre va a tratar de molestar, siempre. Pero cuando él logra su cometido, ¿verdad? Porque acuérdense que tenemos un escudo, tenemos una espada. Pero cuando él logra su cometido, que es tal vez distorsionar o molestar en alguna área, entonces ahí usted se está dando cuenta que hay un área donde usted está descuidando. Y como decían ahora, la oración no es un arma, pero va a ser lo que vamos a utilizar para utilizar las armas. Amén. Ok, ¿cuáles son nuestras armas de defensa? Miren qué tremendo, ahorita las vamos a ir desarrollando, primero se las vamos a nombrar y poco a poco le vamos a ir desarrollando cada una. La primera arma de defensa que usted tiene, si usted tiene, mire, yo le voy a pedir que si usted tiene una libreta, si usted tiene un lapicero, apunte esta palabra, porque esto va a ser para toda su vida. Pero sobre todo no deje de compartir este video, por favor. Ahorita usted que lo está viendo, póngale compartir y compártalo con él. Yo varias veces, mi amor, hemos compartido esta palabra en el Facebook escrita, pero yo sé que no es lo mismo que se la demos escrita que se la expliquemos. Y es por eso que teníamos tantas ganas de hablar de esta palabra. Entonces, aproveche y apunte las armas, porque hay mucha ignorancia, ¿sabe? Y no lo digo por usted, lo digo por mí. Yo me acuerdo la primera vez que me hablaron de la armadura, yo la leí y no entendí nada. La leí y no entendí nada. Y cuando me hablaban de la armadura, yo la recitaba
como decir el Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, pero en sí no sabía qué era lo que estaba haciendo. Hoy usted va a conocer el poder de las armas de Cristo. Hoy usted va a conocer el poder de la armadura y lo que puede hacer en su vida diaria, porque esto es diario. Amén. Y mire que la primera arma de defensa que usted tiene es la sangre de Cristo. Aleluya. Esa es el arma Gloria a Dios. número 1 que usted tiene para defenderse contra las acechanzas del diablo. Y mire lo que cubre la sangre de Cristo, porque después se la vamos a ir explicando una a una, pero ahorita quiero decirles para que ustedes se vayan tomando una idea. Aquí los vamos a ir vistiendo y usted en el espíritu, mientras yo voy hablando, usted se va a ir poniendo esa armadura, ¿ok? Entonces, la sangre de Cristo es nuestra protección. Cuando usted clama por la sangre de Cristo, automáticamente viene sobre usted protección. Viene la protección porque Él ya lo hizo en la cruz del Calvario. Entonces automáticamente usted clama y usted está protegido. Pero oiga las áreas que usted está protegiendo. El yelmo, o sea, se está poniendo el yelmo en su cabeza, está protegiendo su mente, se está poniendo la coraza, está protegiendo todas sus áreas internas, su corazón, está protegiéndose del dolor, de la desilusión, de la depresión, del desánimo. Imagínese todo lo que usted se está protegiendo. Y se está protegiendo el cinto, su área sexual. Vea qué tremendo lo que hace la sangre de Cristo. Es algo tremendo. Por eso usted no puede salir de su casa si no se ha cubierto con la sangre de Cristo. Usted no puede salir de su casa si usted no ha cubierto a su familia con la sangre de Cristo. ¿Quieres decir algo? ¿No? Así es, ¿no? Ok, nuestra segunda arma es el nombre de Jesucristo. El nombre de Jesucristo. ¿Sabe qué es el nombre de Jesucristo? Nuestra autoridad. Cuando usted clama el nombre de Jesucristo, usted le está recordando a Satanás que él ya fue vencido en la cruz del Calvario. Es nuestra autoridad en la oración para pedirle a Dios y que nos escuche y ser contestada. Es nuestra autoridad en la oración para también pedir perdón cuando nosotros nos hemos equivocado, puesto que Él es nuestro abogado defensor. El nombre de Jesús es utilizado y vea que siempre nombra la palabra, que todo lo que pidamos lo pidamos en el nombre de Jesús. Y que mayores milagros nosotros íbamos a ver en el nombre de Jesús. Y mi amor, y vean lo que es el nombre de Jesús, que es nuestra protección, nuestra autoridad, perdón. Es la coraza también, o sea, está protegiendo nuestro corazón y todos nuestros órganos internos. También está protegiendo la cabeza, el yelmo y también el cinto. Amén. Dos armas que estamos utilizando para proteger toda esta área. Y a veces nos ponemos una, pero no nos ponemos la otra. Entonces quedamos a medio vestir. ¿Cuántos ya llevan vestidos? Ya llevamos aquí, aquí y aquí. ¿Sí? La tercera arma es el poder del Espíritu Santo. Pero mire que esta arma es tremenda, porque el poder del Espíritu Santo necesita de otra arma para poder ser letal para el enemigo. Pero ahorita vamos a hablar solo del poder del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué es el poder del Espíritu Santo en nosotros? Es nuestra fuerza. Amén. Él es nuestra fuerza. Si usted se está sintiendo cansado, si usted se está sintiendo agotado, si usted se está sintiendo que ya no puede, entonces usted tiene que establecer una relación con el Espíritu Santo, porque entonces se está debilitando en esa área. Porque el Espíritu Santo es el que nos da la fuerza. Mire lo que es el Espíritu Santo junto con otra arma, que ya la voy a hablar. También es nuestra espada. El Espíritu Santo, o sea, vea que todas las armas que he nombrado anteriormente nos cubren nuestro cuerpo contra las acechanzas del diablo.
pero la espada lo desbarata. Y la espada lo desbarata porque es el poder del Espíritu Santo con la palabra de Dios. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús en el Getsemaní? Que dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabe? Cuando el enemigo lo estaba atormentando, lo estaba molestando, lo estaba tentando, Jesucristo le sacó la palabra lleno del poder del Espíritu Santo. Porque la palabra, para que sea efectiva, usted tiene que establecer una relación rica con el Espíritu Santo. Hemos llegado, mi esposo y yo, a lugares donde la palabra es rica, son teólogos, saben demasiado, pero no se mueve nada del Espíritu Santo. Y ahí no pasa nada. Porque para que la espada funcione como espada, tienen que estar presentes las dos áreas, mi amor. Amén. Exacto. Y mire que la cuarta arma que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Bien por los que dijeron la palabra de Dios. Es nuestra posición. Cuando usted conoce la palabra, usted sabe quién es usted en Cristo. Lo que pasa con nosotros es que a veces no conocemos la palabra de Dios. Aquí hay 33,000 promesas escritas para nosotros. 33,000 promesas de las cuales nosotros somos herederos y coherederos. Tenemos derecho a esa palabra, tenemos derecho a esa, es nuestra autoridad. Por eso es nuestra posición la palabra de Dios. Es lo que es usted en Cristo Jesús. No es lo mismo que yo ore diciéndole, ayúdame, Dios mío, Señor, ya no puedo más, ya no aguanto, estoy llorando, no estoy haciendo nada y no estoy moviendo nada. Pero cuando yo oro y empiezo a declarar la palabra de Dios y empiezo a declarar que esa palabra es viva, es eficaz, penetra, llega y corta y quita todo lo que usted está necesitando, es diferente. Cuando usted empieza a declarar palabra, entonces el mundo espiritual es rebanado. Vea qué tremendo. Acuérdese lo que les dije. La espada es la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios no solo es eso, no solo es nuestra posición, también es el yelmo, también cubre el cinto, también el calzado y también es la espada. Y la quinta arma espiritual que usted tiene, la quinta arma es la fe. ¿Y sabe qué es la fe? Nuestra victoria, porque el enemigo usted no lo puede derrotar con lloriqueos. Aleluya, amén. Al enemigo usted no Así lo puede derrotar de ninguna forma de que no sea con su fe. Usted tiene que creer. Aleluya. Cuando usted declara palabra de Dios, cuando usted declara y cree que todo esto se está revistiendo en todas las áreas y está protegiendo todas las partes de su vida, pero cuando usted lo entiende, lo analiza y lo cree, y esa fe hace que las cosas sucedan. Entonces, la fe, ¿sabe qué es? Nuestra victoria. Y a la vez es nuestro escudo. Es el que detiene los dardos del enemigo. El que hace que no pueda pasar de ahí. El dardo del enemigo. Yo no sé si ustedes han visto esas películas cuando, bueno, en Semana Santa, que las dan mucho, que están vestidos todos con la armadura. Y están en un redondel, el enemigo siempre va a tratar de tocar donde está la armadura o donde no está el escudo cerca. Él va a tratar por todas formas, pero cuando hay un escudo, topa con el escudo y no puede con las acechanzas del diablo. Por eso, la fe es nuestra victoria. Entonces, vamos a decir las 5 armas que acabamos de hablar. La primera arma era, a ver, ¿quién me lo escribe? La sangre de Cristo. La segunda arma era el nombre de Jesucristo. La tercera arma es el poder del Espíritu Santo. La cuarta arma es la palabra de Dios. Y la quinta arma es la fe. A eso se refiere la palabra cuando dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre,
sino contra potestades. Por eso es que la gente tiene que prepararse. La gente no solo puede levantarse y creer que porque hizo la oración de salvación ya todo está ganado. No, usted es un guerrero. Si Dios nos da una armadura es porque tenemos una guerra a la cual tenemos que levantarnos. Y es lo que estamos hablando, la armadura de Dios. Y la armadura de Dios es nuestra protección personal y corporal. Ahora, yo les voy a enseñar a usted un combo. Aleluya. Imagínense, un combo. O sea, vamos a aplicar las armas con la armadura. Porque como le expliqué, cada arma tiene que ver con la armadura. Y a mí me gusta explicarlo así, porque como le digo, yo no lo entendía. Yo no entendía la armadura. Yo no sabía para qué servía la armadura. Yo decía, qué linda la armadura, qué lindo lo que dice, pero no lo entendía. Y mire lo que dice en Efesios 6:10, y vamos a leer ahí hasta el 12, dice, por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en el poder de su fortaleza, vestidos de la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, para yo poder estar firme, ocupo la armadura. Para yo poder estar firme, ocupo estar vestido con la armadura de Dios. Para yo poder estar firme, necesito de las armas espirituales que Dios me ha dado. Entonces, hermanos, ¿por qué si las tenemos no las usamos? O usamos unas y otras no. Porque hay gente que le gusta mucho aplicarse la sangre de Cristo y lo declara y lo dice, y todos los días no sale si no aplica la sangre de Cristo. O cuando oran dicen en el nombre de Jesús, pero no todos leen la palabra. Y ahí entonces hay una debilidad. Ahí hay algo descubierto. Estamos sin espada. Si usted no lee la palabra, está sin espada. Entonces el enemigo, mi amor, va a estar tratando de molestar, porque la espada es el que lo destruye. Y si nosotros podemos orar muy bonito, podemos decir las palabras más bonitas, no utilizamos todas las armas. Por ejemplo, bueno, usted puede usar la palabra de Dios, puede a través de la oración, puede usar la sangre de Cristo, puede venir y clamar y pedir cada parte de esto que le di. Pero si usted no tiene una relación con el Espíritu Santo, entonces la palabra que usted lance va a estar vacía. Así es, mi amor, definitivamente, si nosotros no nos apropiamos de esta palabra, vamos a estar descubiertos, al descubierto, para que el enemigo pueda hacer. Yo sinceramente, yo estoy impresionado, y cada vez que veo este tema y que analizamos este tema, cada vez que hablamos de este tema, aunque es mi esposa la que está desarrollando el tema, yo lo estoy dejando porque yo sé que ella también es muy apasionada por esto, pero yo quiero decirle algo a alguien que nos está escuchando. Dios tiene para nosotros todas las soluciones y todas las armas ya fueron escritas, ya están hechas. En el mundo espiritual nosotros tenemos que poder tomar esta armadura con verdadera conciencia, como dice Pablo en la palabra, tener verdadera conciencia de lo que nosotros estamos haciendo. Mucha gente nombra la sangre de Cristo como nombrar, suena un golpe, un rayo, está lloviendo, un trueno, y la gente, la sangre de Cristo, y toma la sangre de Cristo, y eso es prácticamente tomar el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque no lo estamos haciendo tal y como corresponde, tal y como está escrito en la palabra. Y aquí es donde Dios nos confronta con la palabra para poder decir, wow, verdaderamente, o sea, la sangre de Cristo tiene un poder. No es que usted lo recite, no es que usted lo diga como una frase popular, como un simple dicho. No, la sangre de Cristo tiene un poder inigualable. La sangre de Cristo tiene poder para sanar. La sangre de Cristo tiene autoridad sobre cada uno de nosotros. Y como dijo mi esposa, la palabra que nosotros tenemos, la palabra es la que rompe toda fortaleza. La palabra es la que penetra
la que parte, la que llega hasta lo más profundo. Por eso es que nosotros no podemos estar al descubierto. Recuerdo que muchas veces había gente que en el pasado a nosotros nos hablaba y nos decía y nos quedábamos mudos porque no sabíamos qué contestar. En algún momento alguien nos hablaba de la Biblia o nos decía o nos quería tratar de impresionar y enredar en algunos términos teológicos o bíblicos, pero cuando usted no tiene una palabra, usted va a ser fácilmente avergonzado por el enemigo. Y por eso es que usted tiene que tener esta palabra, usted tiene que tener en su mente, en su corazón, en su espíritu, revelación de parte de Dios para poder entender. Porque no es solamente decir, bueno, la armadura de Dios yo me cubro, que la sangre de Cristo, que la fe, que el escudo, que no, es verdaderamente saber cuáles son las acciones espirituales para las cuales nosotros estamos, somos acreedores en la palabra para que sean efectivas en el nombre de Cristo Jesús. Mire lo que dice la palabra ahora, Efesios 6:13 dice: por tanto, tomad la armadura de Dios, que es debido a lo que enfrentamos, para que podáis resistir en el día malo. Se refiere a resistir y oponerse a los poderes de las tinieblas. Usted no tiene que dejarse. Es que todos en algún momento vamos a vivir un día malo, pero no quiere decir que nos vamos a quedar a brazos cruzados en el día malo. Nosotros tenemos que oponernos a eso, oponernos con las armas, oponernos con la armadura. Y dice, y estar firmes, habiendo acabado todo. Se refiere al creyente que no cede ni un centímetro. O sea, usted no puede cederle al diablo, usted no puede cederle, porque si usted le empieza a ceder al diablo, usted queda avergonzado y derrotado. Pero cuando usted utiliza su armadura como debe ser, usted se está deteniendo y no le está cediendo, pero ni un centímetro. Y dice, y estad firmes pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué es la verdad? La cruz de Cristo. Amén. La verdad es la cruz de Cristo. Y vestidos con la coraza de la justicia de Cristo, la cual recibimos estrictamente por medio a través de la cruz y de la sangre de Cristo. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. La paz se concreta por la cruz también. Porque dice la palabra de Dios que Jesucristo llevó nuestra paz. Nosotros no tenemos por qué vivir en tormento. Nosotros no tenemos por qué vivir. Mire, cuando yo salí de la operación, se me quiso, de hecho yo estuve por unos momentos a punto de morir. Y cuando llegué aquí a la casa, me dieron como ataques de pánico. Y yo no podía acostarme porque yo sentía que me iba a morir. Y yo empecé a aplicar esta palabra y empecé a declarar esta palabra. Yo decía, yo no tengo por qué estar con temor, yo no tengo por qué estar con miedo. La palabra de Dios dice, porque nosotros, no es que en algún momento el enemigo no va a querer tocar o no va a querer hacer algo en nosotros, pero si usted entiende la palabra de Dios, entonces usted dice, no, puede querer, pero no puede, porque nosotros no estamos dispuestos a ceder, pero ni un centímetro, como decía ahora. Dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio, que está también en la cruz del Calvario, y sobre todo tomando el escudo de la fe, siempre haciendo a la cruz el objetivo de la fe, que es única fe que Dios reconocerá y la única fe que Satanás reconocerá. Oiga, qué tremendo. Es que cuando usted nombra la cruz, mi amor, como la vez pasada que estuvimos hablando de los beneficios de la cruz, cuando usted nombra la cruz, el enemigo no le queda otra que empezar a retroceder, porque él sabe que está derrotado. Y dice, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, que representan las tentaciones con las cuales Satanás azota a los santos. Hay gente que cree que tener una tentación no es parte de ser santo, mi amor. Aquí está hablando de eso. O sea, todos los días el enemigo va a tratar de tentarnos, de molestarnos, de hacernos caer. Y es lo que dice la palabra cuando Jesucristo estaba en el desierto y Jesucristo y el diablo le dice
que si postrado me adoran, ¿verdad? Y recuerdan todo esto, le dice, si convierte estas piedras en pan. Y lo último que el enemigo le dice a Jesús es, lo último que le dice el diablo es, si tú postrado me adoras, yo te entregaré todos estos reinos. Y Jesús le responde, solo al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Ahora, cuando usted lee ese pasaje en el capítulo 4 de Lucas, usted va a notar que no termina ahí ese pasaje, sino que dice, cuando dice, y Satanás se alejó por un tiempo. Es por eso que Santiago también lo dice y hace una reseña en el capítulo 4, en el verso 7, en donde dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Es por esto, porque nosotros todos los días vamos a tener una contra, todos los días el enemigo va a querer votarnos, todos los días el enemigo va a hacer va a querer que nosotros caigamos en el pecado. En tentación es una cosa y el pecado es otra. Por eso es que también Proverbios dice, 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo levanta. El justo es el que está justificado, el que ha sido redimido por la sangre del Cordero, pero el justo cuando se arrepiente y se aparta alcanza misericordia. El justo puede tener tentaciones, usted y yo podemos tener tentaciones, nos puede llamar la atención muchas cosas, podemos estar en algún momento, pasará un pensamiento por nuestra mente, pero cuando dice la palabra 7 veces cae el justo, dice siempre, quiere decir que siempre vamos a tener algún momento difícil, algún día malo en donde la tentación va a querer atacarnos, pero ahí es cuando nosotros en ese día malo vamos a poder resistir al enemigo y vamos a someternos a Dios para que Él huya de nosotros. De esto se trata la armadura de Dios, de poder estar nosotros revestidos totalmente, de no salir nosotros sin cobertura de nuestra casa. Bueno, vamos rapidito porque ya casi se nos está acabando. Es algo así, como ahora con el COVID, usted tiene que salir con mascarilla, correcto, tiene que lavarse las manos, claro, porque si no tiene el que tomar enemigo, las precauciones. ajá, porque si no se enferma. Es lo mismo, si usted no se coloca su armadura, si usted no utiliza sus armas, va a ser un día duro. Amén. Pero cuando usted utiliza las armas que Dios le dio, cuando usted utiliza las armas y la armadura, ese día puede ser que el enemigo tuviera planeado todo, pero no lo va a poder hacer, porque usted se le adelantó al enemigo. Siempre me acuerdo el pastor William cuando nos estaba enseñando de esto, y él decía, nosotros tenemos que adelantarnos. Usted ha visto que David decía, me le adelanté al alba. O sea, él se adelantaba a los acontecimientos, él se adelantaba a lo que el enemigo estaba haciendo. Y dice, y sobre todo tomando el escudo de la fe, siempre sabiendo que la fe es lo que nosotros creemos que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros, a través de su sangre, a través de todo lo que Él hizo. Y tomar el casco de la salvación, recuerde que tiene que ver con la renovación de la mente. Nuestra mente tiene que ir cautiva todos los días a la obediencia de Cristo, mi amor. Hay algo que usted no puede obviar, y es que el pecado entra primero por la mente. Cuando nosotros, el enemigo viene a tentarnos, por donde primero entra es por la mente. Nadie comete una acción sin antes no pensarlo. Esto es real. Nadie comete una acción si antes no la ha pensado. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que ponernos, tenemos que estar con esa cobertura. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la historia de Cristo y de la cruz. Qué tremendo. Orando en todo tiempo, con todo ruego y súplica en el Espíritu. Dice, hasta que la oración sea contestada. Usted no se puede rendir. Usted no es de los que retroceden. Usted es de los que arrebata hasta que la oración sea contestada. Amén. Y por mí, bueno, ya todo eso lo saben. Pero mire, entonces, tenemos el yelmo que está en Efesios 6:17, el yelmo de la salvación. ¿Quién fue nuestra salvación? Jesucristo. Amén. Su sangre y la palabra. ¿Protege qué?
la mente, Amén. la coraza de la justicia. Dice Efesios 6:14, no la voy a leer porque si no, no vamos a terminar. Protege todos nuestros órganos internos, entre ellos el corazón, emociones, sentimientos, tristezas, desánimos. ¿Quién nos dio la justicia? Jesucristo, ¿verdad? Otra vez utilizamos su nombre para proteger esa área por medio de la sangre de Cristo. El cinto, nuestros lomos, protege nuestros lomos, el área sexual, acuérdense lo que les estaba explicando, no solo el área sexual, el área donde se ubica la iniquidad. Que la iniquidad es lo torcido del hombre, no es el pecado que viene generacionalmente. No solo el cinto nos protege de nuestra tentación personal, sino de la maldición generacional que viene a través de los lomos. Recordemos esto y un día les podemos hablar acerca de la iniquidad y acerca de cómo son traspasadas las maldiciones de generaciones. De maldiciones generacionales, es a través de los lomos del Padre, es en donde están tenemos que, esto es un tema porque es parte de donde está la reproducción o los órganos reproductores de la palabra. Recuerde que mucho de la palabra es un trasfondo espiritual, pero quiero explicarles porque esta palabra yo la di hace muchos años acerca de los lomos y las maldiciones se traspasan a través de los lomos del Padre. Por eso es que nosotros tenemos que cubrirnos con este cinto, pues ese cinto es el que nos cubre los lomos, es donde ahí empieza la reproducción del ser humano. Amén. Y aparte de eso, también por los lomos, mi amor, por esa parte es que contaminamos a los demás. Correcto. Está comprobado que a través de una transferencia de relaciones sexuales, una persona puede ser contaminada hasta con 60 espíritus inmundos. Por eso les digo, porque todo esto es lo que traspasa de maldición generacional, de maldición en maldición. Lo que pasa es que es un tema muy extenso y ya prácticamente no nos da tiempo, pero es algo muy, muy, muy interesante. Y sobre todo, dice, bueno, y el calzado, que acuérdense que el calzado representa por dónde tenemos que caminar, hacia dónde vamos, nuestra meta, cuál es nuestro llamado, a qué fuimos llamados todos. Primero, a evangelizar, a ir por todo el mundo, esa es la gran comisión. Amén. Pero también a seguir el testimonio de Jesucristo, seguir adelante. Y por dónde nosotros andamos, porque nosotros podemos dar pasos al bien, para bien, y podemos dar pasos al mal. Y por eso entonces tenemos que tener el calzado de la presencia del Evangelio. Por eso es que necesitamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos va a guiar hacia dónde tenemos que seguir adelante. Y el escudo dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del enemigo. Es la única forma, escúcheme, de detener los ataques del enemigo. Para usted poder detener los ataques del enemigo, usted tiene que creer. Aleluya. A usted no le Amén. queda otra que creer. Usted no le queda otra. Cuando es diferente, cuando yo digo la palabra, cuando yo hago la oración y estoy creyendo que estoy utilizando cada una de estas armas, y cuando no tengo fe, mi amor. Amén. Entonces es muy importante. Y la espada, acuérdense que es lo que va a desbaratar al enemigo. ¿Qué es lo que va a desbaratar al enemigo? La espada. ¿Y qué es la espada? La palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo. O sea, usted llénese todos los días de la presencia del Espíritu Santo. Usted solo no sirve para nada. Usted necesita la presencia del Espíritu Santo para que esa palabra sea efectiva y desbarate las obras del enemigo. ¿Sabe qué hace la espada? Dice, protege, ataca y destruye los ataques satánicos. La palabra a través del poder del Espíritu Santo. Amén. Qué palabra, qué aprendizaje, qué enseñanza nos da el Señor en esta palabra. Cómo aprendemos verdaderamente. Hay muchas veces desconocimiento de la palabra y no estamos apercibidos y creemos que andamos con la cobertura y solamente decimos que la sangre de Cristo nos cubre y sí, está bien, pero hay muchas cosas que la palabra nos dice y aquí nos enseña
Mi amor, se me olvidó. Ahora, ¿cómo vamos a usar esas armas? A través de la oración. Amén. También las podemos usar a través del ayuno, como ahora nos estaban diciendo. Por eso les decía, todo aquí es importante. Todo es importante. Las armas son esas 5. La armadura es todo lo que nos cuida, pero es utilizado a través de la oración. O sea, que todos los días cuando usted ora, a su oración agréguele palabra de Dios, a su oración agréguele pedir en el nombre de Jesús, a su oración agréguele el poder que hay en la sangre de Jesucristo, a su oración agréguele el poder del Espíritu Santo y la fe. Y usted va a ver que esa oración se hace infalible en contra de las acechanzas del diablo. Amén. Recordemos entonces las armas: la sangre de Cristo, el nombre de Jesús, el poder del Espíritu, la palabra de Dios y la fe. Amén. Combinado con la oración y todo lo que nosotros tenemos que hacer para que se haga efectivo. Vamos a orar en este tiempo dándole gracias al Eterno, al poderoso Dios, por darnos este privilegio de poder estar conectados una vez más y esperando para que el próximo sábado usted se conecte también a las 6 de la tarde. Recuerde, con el programa Cuenta Regresiva, no se lo olvide, está buenísimo lo que viene, la guerra de Gog y Magog, para que usted no se lo pierda. Invite a alguien porque estos temas son interesantísimos. A veces hay gente que me ha dicho: pastor, yo no sabía de estos temas, no conocía, había escuchado y a veces me daba miedo, ni siquiera quería. Y ahora que los oigo a ustedes y los he escuchado en estos programas, me ha interesado mucho y veo que la verdad es una bendición. Así que yo le invito también para que pueda estar con nosotros el próximo sábado conectadito a las 6 de la tarde. Vamos a orar y darle gracias al Señor por este tiempo tan lindo, y oramos, Padre Santo, Señor, para que estas armas podamos utilizarlas, Señor, con la armadura de Dios, podamos nosotros ser revestidos, Dios, con la armadura de Dios, con la coraza, con el cinto